Bendiciones, saludo cariñoso para todos ustedes. Estamos desde el templo del Centro Cristiano produciendo la predicación de hoy con un saludo cariñoso para los hermanos de Centro Cristiano, de quienes tengo la esperanza, estén esperando esta hora, esta señal para recibir la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón y mente del pastor. Y de la misma manera, un saludo cariñoso para todos nuestros hermanos y amigos de diferentes congregaciones y de cualquier parte del mundo. Yo tengo la esperanza de que hay hermanos fuera del país, muchos hermanos fuera del país, que están recibiendo esta señal y que van a recibir el consejo de la palabra de Dios. Con este saludo o después de este saludo comparto la predicación de hoy. Les recuerdo que en estos días estoy llevando una serie de predicaciones sobre el culto, sobre esa bendita actividad que nació en el corazón de Dios y que está destinado, el culto está destinado a ser el medio del Espíritu Santo con varios objetivos, con varios propósitos. A través del culto, el Espíritu Santo tiene diferentes y varios propósitos. Como la mayoría de ustedes saben, me siento cómodo, que me siento complacido predicar en serie. Lo he dicho varias veces, porque predicar en serie me facilita profundizar en determinado asunto y con ello aumentar el conocimiento del oyente y a su vez fortalecer su fe, porque cuando el creyente aumenta su conocimiento, también su fe será fortalecida. En el desarrollo de esta serie sobre el culto ya hemos presentado una definición del mismo. Así como hemos hablado del triángulo que hace posible que esta reunión, el culto o esta reunión sea un culto, de lo contrario solamente es una reunión como cualquier otra reunión. Y yo diría que es una reunión más triste porque engaña. Se supone que era culto y no es culto, porque para que sea culto tiene que estar presente este triángulo del cual ya les hablamos en una predicación anterior. En la última predicación dijimos que el culto es para pactar. Espero que recuerden, dijimos que el culto es para pactar, lo cual tratamos de documentar a la luz de la Biblia, fuente de toda la revelación y de los propósitos de Dios con y para el ser humano. La Biblia es la fuente de revelación de Dios, en los cuales sus propósitos, los propósitos de Dios quedan descubiertos para el ser humano. En la continuación de la serie, hoy vamos a considerar el tema, el culto es para edificar. Lo vamos a repetir, el culto es para edificar. Les pido que también lo hagan ustedes, repítanlo por favor. El culto es para edificar. Con este tema, entre otros aspectos, me propongo argumentar y convencer que uno de los objetivos del culto es edificar, aspecto que es más importante de lo que suponemos. Yo creería que todos creemos que el culto es importante, pero repito, en el culto esta parte de edificar es más importante de lo que suponemos. Al mismo tiempo, debo de adelantar que según yo, la edificación, y ya lo he dicho cuando uso esto de según yo, lo he dicho que quisiera estar equivocado, pero estoy diciendo que al mismo tiempo debo de adelantar que según yo, la edificación del creyente
es el aspecto más deficiente de la iglesia en los últimos tiempos, aspecto que queda demostrado por la falta de solidez en la fe. Estoy diciendo que según yo, me parece que este asunto de la edificación es el aspecto más deficiente de la iglesia, lo cual queda demostrado por la falta de solidez en la fe evangélica, lo cual es producto de la falta de convicciones sólidas a la luz de la palabra de Dios. Cuando uno no es sólido, no tiene convicciones sólidas en lo que dice la palabra de Dios, pues no hay edificación y esto va a traer diversas consecuencias. Y el asunto es que el culto no está cumpliendo con este propósito, porque el culto se ha llenado, y yo espero que algunos de ustedes estén de acuerdo conmigo, el culto se ha llenado de muchas actividades que sí alegran, son actividades que sí alegran, que sí entretienen, pero no cumplen con el propósito fundamental del culto, el cual es edificar. El culto de hoy en su mayoría son reuniones que entretienen, se habla de todo, hay algunas hasta que se habla de política, pero no están edificando asunto que es fundamental para el culto. Esta predicación tiene el propósito de presentar información bíblica, en primer lugar bíblica, sobre la importancia y necesidad de edificar al creyente, y que el culto sobre cualquier otra actividad es para eso, es para edificar, y ese es el objetivo de esta predicación. Definición del vocablo edificación. Definición del vocablo edificación. La fundamental y original idea de edificación hace referencia a la industria de la construcción de casas y edificios. De ahí se coge la idea de la edificación, de edificar casas. Se hace referencia a la industria de la construcción. Repito, estoy diciendo que originalmente la idea y aplicación del vocablo edificar o edificación fue aplicada exclusivamente a la construcción de casas y edificios. En ese sentido, edificación consiste en que un especialista elabore o dibuje un plano, ya sea en papel o maqueta, en el cual describe el tipo de edificio que se va a desarrollar, su tamaño, sus materiales y demás aspectos relacionados a la construcción. Eso se hace en un plano que puede estar en papel o puede ser una maqueta cuando la construcción es más formal. Después de ese plano viene la parte ejecutoria, es decir, el desarrollo del plano, lo cual consiste en la colocación de los diferentes materiales señalados en el plano, con el cuidado de usar las proporciones estipuladas y ser colocadas con su nivel, cada parte que se va colocadas con su nivel y plomo respectivo, para finalmente tener una construcción terminada y que de paso sea resistente. Comprendiendo esta figura, ya podemos hablar de la edificación del creyente. Originalmente tomamos la figura de una construcción de una casa, de una edificación de una casa, un edificio, pero hoy ya podemos entrar a hablar de la edificación del creyente. Se puede decir que la edificación de un creyente consiste en colocar a ese creyente, después de su conversión. El creyente se ha convertido y ahora hay que colocar a en un plan, en un plano o en un proceso, mejor dicho, de enseñanza bíblica que vaya formando el carácter y personal de ese creyente, de acuerdo al modelo del Señor Jesucristo. No se olviden que ese es el gran reto, que en la edificación, en la formación del carácter de ese creyente, este creyente llegue a parecerse al Señor Jesucristo, lo cual seguramente usted está diciendo: pastor, usted está soñando. Eso es difícil, eso es lo que dice la Biblia, y ese debe de ser el reto de cada creyente. Por supuesto que bajo esta reducida definición, porque es reducida, esta reducida definición, hay mucho que decir. Tal es el caso de quién es el responsable de ese trabajo de edificación y qué papel ocupa el propio creyente en ese proceso.
Y hoy estoy diciendo que el principal objetivo del culto es la edificación del creyente. Y es en el culto donde los diferentes elementos y medios que tienen que ver con esa edificación deben de hacer su papel o su función. El culto, ese es el tema de hoy, el culto es para edificar. Fundamento bíblico para este tema. Yo lo he dicho repetidas veces, que un predicador que no usa Biblia para predicar no es un predicador. El predicador es alguien que comenta, que interpreta y que comparte lo que dice la Biblia. Y hoy vamos a leer algunos versículos que tienen que ver sobre la edificación del creyente. San Lucas, empezamos con San Lucas capítulo 6, versículo 48. Dije, San Lucas capítulo 6, versículo 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso fundamento sobre la roca, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Estamos hablando de la importancia de edificar en sólido, y la edificación en sólido tiene que ser del creyente en la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 31, Hechos capítulo 9, versículo 31, que dice, aquí ya estamos hablando de las iglesias. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran, mire bien, o fíjese bien, y eran edificadas andando en el temor del Señor, porque esto es lo que produce la edificación, en el temor del Señor, y se acrecentaban, y otro resultado más, fortalecidas. Las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu Santo. Primera Corintios capítulo 3, versículos 12 al 14, Corintios capítulo 3, versículos 12 al 14, dice de la manera siguiente: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, aquí está hablando de los que edifican y sobre edifican, recibirá recompensa si la obra permaneciere. Primera Corintios, leemos otra cita más, Primera Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Y aquí se aplica al culto propiamente. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Fíjese, aquí está el propósito de lo que hacemos y también está lo que deberíamos de hacer. No dice cosas que no edifican, no dice chambre, no dice entretenimiento, todo doctrina, salmo. Hágase todo para edificación. Primera Pedro capítulo 2, versículo 5, una cita más. Estoy argumentando, estoy fundamentando lo que voy a decir en la palabra de Dios. Primera Pedro 2, 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos leído palabra de Dios. Como pudieron notar, en estos versículos se aborda el asunto de la edificación de diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista, siendo el fundamental su importancia, por donde quiera que vemos la importancia de la edificación. Niveles o clasificación de edificación, niveles o clasificaciones de edificación. Voy a tratar de explicarme en este apartado. No encontré otros calificativos más apropiados para tratar el siguiente aspecto sobre la edificación, y con los vocablos niveles o clasificaciones me estoy refiriendo al aspecto individual y al aspecto colectivo.
Y es que la edificación se da en ambas direcciones, tanto en la parte individual, personal, como en la parte colectiva, y a eso le estoy llamando niveles y lo repito a continuación. Debe de quedar claro qué son los vocablos niveles, que con los vocablos niveles y clasificación me estoy refiriendo a la edificación individual, personal, y también me estoy refiriendo a la edificación colectiva, es decir, a la iglesia. Con eso de niveles y clasificaciones estoy, por un lado, refiriéndome a los creyentes individualmente y por otro lado me estoy refiriendo a la iglesia como la colectividad. Y el asunto es que no sabría decir cuál es el primero, si es la edificación del creyente o en sentido individual, o si es la edificación de la iglesia en sentido colectivo. Repito, no sabría decir cuál es lo primero, por dónde empieza la edificación, si empieza en el individuo o empieza en la iglesia. Dicho de otro modo, no sabría decir si una iglesia edificada produce creyentes edificados, usted lo estará pensando, o si creyentes edificados producen una iglesia edificada. Digo, no sabría decir cuál es lo primero, cuál es lo segundo. Y de paso, quizás no sea tan importante este aspecto. En la Biblia encontramos iglesias edificadas y encontramos creyentes edificados. Encontramos los dos rubros que estoy mencionando y ya estoy usando un vocablo más. Pero el asunto no es cuál es el primero, ni tan siquiera cuál es más importante, sino que ambos niveles, el asunto es que ambos niveles o ambas clasificaciones o ambos rubros, como acabo de usar ese vocablo, deben de ser edificados. Debe de haber edificación tanto para el creyente, porque de esa edificación depende la estabilidad en la fe aquí en la tierra, y también depende el destino final de ambas, de ambos, tanto del creyente como de la iglesia. De la edificación depende su destino final. Medios para la edificación. Mi siguiente apartado, medios para la edificación. Dado a que la edificación es la gran necesidad, es el gran objetivo, es el gran requisito y es la gran esperanza, divinamente ya están previstos los medios para la edificación, para que la edificación se realice. Ya están previstos. No se tiene que andar buscando. Usted no tiene que decir, bueno, ¿a dónde busco medios, elementos que me ayuden a... No se tiene que andar buscando, ni andar inventando. Me voy a inventar un medio, ni tan siquiera improvisar con esto. No se puede. Porque los medios para la edificación del creyente ya están dados, ya están establecidos. ¿Y cuáles son esos medios? El primer medio para la edificación, y escúcheme bien lo que digo a continuación, el primer medio para la edificación del creyente es el Espíritu Santo. Y yo diría que es el principal medio. Después de que el Espíritu Santo convence al pecador a venir a Cristo, la principal y fundamental misión del Espíritu Santo es edificar a ese creyente. Permítanme reafirmar este aspecto. El creyente, ya lo sabemos por la Biblia, que el creyente es traído, el inconverso es convencido de pecado por el Espíritu Santo. Y estoy diciendo que tan pronto ese creyente, esa persona es convencida por el Espíritu Santo, la principal función y misión del Espíritu Santo es edificar a ese creyente. Por eso estoy diciendo que el principal medio es el Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 31, Hechos 9, 31. Dice lo siguiente, Hechos 9:31. Entonces, hablando aquí no solo del aspecto de la iglesia, colectivamente de la iglesia, sino de muchas iglesias, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ya vamos a ver por qué tenían paz. Y eran edificadas, porque la paz produce eso. Eran edificadas andando en el temor, también producen temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. El que edifica, fortalece, forma al creyente es el Espíritu Santo, y estoy diciendo que es el principal medio, el primer medio.
Efesios capítulo 2, versículo 22 también fundamenta esto. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados, hablándole a la iglesia, para morada de Dios en el Espíritu. Juntamente son edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al respecto, ya hemos leído dos versículos. Pero lo cierto, hemos leído dos versículos que tienen que ver sobre que el Espíritu Santo es medio de edificación, pero lo cierto es que según yo lo entiendo, lo veo, el 90% del ministerio del Espíritu Santo, solo estoy dejando el 10 para la conversión, el 90% de la obra del Espíritu Santo en esta dispensación, en la dispensación de la gracia, está dirigido a la edificación. Todo el trabajo del Espíritu está dirigido a la edificación, ya sea del creyente o de la iglesia. Esta misión de edificar, el Espíritu Santo la realiza tanto en el creyente en particular, en usted, en mí, así como con la iglesia en general. Aspectos que vamos a considerar con más detalle más adelante. Bien se pudiera decir que los dones del Espíritu tienen el objetivo de edificar. Y los frutos del Espíritu, es posible que alguno lo vea de otro modo, y los frutos del Espíritu son las evidencias que la edificación se está realizando tanto en el creyente como en la iglesia. Ojalá que la mayoría de ustedes estén de acuerdo conmigo en que los dones del Espíritu son medios para edificar, cualquier don. Pero que las evidencias de esa edificación son expresadas por medio de los frutos del Espíritu, lo cual ya es la vida más sólida de un creyente. El segundo medio para la edificación, tanto del creyente como de la iglesia en general, es la Biblia. Por favor, repitámoslo. El segundo medio para la edificación, tanto del creyente como de la iglesia en general, es la Biblia. La Biblia. Por cierto, este asunto de la Biblia tiene su mayor importancia. Por cierto, que la Biblia, a su vez, es un medio del Espíritu para la edificación del creyente. El Espíritu Santo usa la Biblia, que es otro medio al mismo tiempo, la usa para edificación, pero la Biblia es medio para edificar al creyente. Es por eso que se le pide al creyente, o mejor dicho, se le ordena, esto debería de ser lo correcto, se le ordena que desde que sucedió o desde que sucede el nuevo nacimiento, debe de comer o beber palabra de Dios como niño recién nacido. Y ahí es donde están las deficiencias. Viene una persona aceptando, como nosotros decimos, y no le inculcamos la necesidad de que lea palabra de Dios. Y ese es el segundo medio para ser edificado. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2, versículos que ya hemos leído, no lo hemos leído, pero que vienen a fortalecer nuestras convicciones en la palabra de Dios en este sentido. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis, por la palabra crezcáis, bendita palabra. De la misma manera, en el crecimiento y desarrollo del creyente, el creyente debe de leer, escudriñar y meditar en la palabra de Dios, porque de eso depende su edificación. Estamos diciendo que el segundo medio para la edificación del creyente es la palabra de Dios, y el creyente no solo debe de leer, pero también escudriñar y meditar en la palabra de Dios, porque de eso depende su edificación. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. Repito la cita. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Aquí está la edificación en proceso. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esa es la edificación, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
El tercer medio para la edificación, ya sea del creyente o de la iglesia, son los ministerios. Espero que me reciba esta parte. Son los ministerios. En este sentido, de los ministerios, como medios de la edificación, el principal medio es el pastor o maestro. No estoy desestimando los dos, pero estoy diciendo que el principal medio para la edificación es el ministerio de pastor y maestro. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, dice de la manera siguiente, repito la cita, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Con qué propósito esos ministros? A otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El maestro es el único ministerio o el único personaje que no solo es pastor, sino que también es maestro, y ambos ministerios se usan para la edificación del creyente. Por supuesto que dado a estos ministerios, voy a repetir este aspecto, por supuesto que dado a que estos ministerios, y yo espero disculpas, estos ministerios están en crisis, la edificación, tanto en la forma individual como colectiva, también están en crisis. Con esto yo estoy aceptando, y lo acepto para mí mismo, que el pastor no está trabajando en la edificación y no está comportándose como maestro, no estamos enseñando la palabra de Dios. Y escuche las diferentes predicaciones, que muchas de ellas solo se basan en hablar, y hoy hablar del COVID-19, pero el predicador verdaderamente debe de concretarse a leer, interpretar y aplicar la palabra de Dios. Por eso digo que el ministerio pastoral de pastor y maestro está en crisis, y por eso está en crisis también la edificación tanto del creyente como también de la iglesia. Y es que la edificación del creyente y de la iglesia tiene sus bemoles, tiene sus dificultades, porque por un lado, es decir, por el lado del edificador, por el lado del pastor y maestro, demanda responsabilidad y sacrificio para ordenar los diferentes contenidos bíblicos que edifican al creyente. Esto no es fácil. El creyente tiene que dedicar muchísimo tiempo para leer la palabra, interpretar la palabra y aplicar y ver cómo va a aplicar la palabra, y luego a la par de eso tratar de ser ejemplo, y por eso es que es costoso, y la mayoría no queremos sacrificarnos en estudiar, en leer, en prepararnos leyendo la palabra de Dios. Por el otro lado, es decir, por el lado del creyente, también hay problema. Demanda que éste sea dócil, demanda que éste tenga interés, y demanda también sacrificios para llegar al objetivo de la edificación. Y por supuesto los creyentes no están dispuestos a pagar ese precio. Sin embargo, dado a que la edificación es imprescindible, en términos, si usted quiere ser salvo, si usted quiere disfrutar la vida evangélica aquí en la tierra, debe de ser edificado. Entonces, dado a que la edificación es imprescindible tanto para la tierra como para el cielo, los edificadores y los edificados, es decir, los pastores y creyentes, no tenemos otra alternativa sino cumplir con la misión de la edificación. No tenemos otra alternativa. La importancia de la edificación, la importancia de la edificación. La edificación es más importante de lo que suponemos, lo dije al inicio y lo repito hoy. La edificación es más importante de lo que suponemos y nos imaginamos. Algunos podrán decir sí, un poco, pero no tanto como lo es en verdad, ya que esta es determinante para los edificadores y para los edificados, para los que quieran ser edificados, para los creyentes, para los ministerios, para el pastor y para los creyentes, ya sea para la tierra, como lo dije hace un momento, como para el cielo. Veamos la importancia de la edificación por el lado de los edificadores, especialmente del lado del pastor y maestro. Vamos a ver cuán importante es la edificación para el maestro, para el pastor, es completamente importante. El edificador no puede
no debe de poner otro fundamento que no sean los principios que enseñó el Señor Jesucristo y los apóstoles. No puede. El pastor no puede decir, bueno, a mí no me conviene decir lo que dice la Biblia. Yo voy mejor a hacer, y eso es lo que está pasando. Muchos pastores están edificando como él quiere, y a los miembros los está formando como él quiere. Pero yo estoy diciendo ahora que el predicador, el edificador, no puede, no debe de poner otro fundamento que no sean los principios que enseñó el Señor Jesucristo y los apóstoles. No debe. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie, me gusta ese vocablo, nadie, ni el pastorón, ni el pastorcito, ni nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el Señor Jesucristo. La obra del edificador debe de ser tan sólida, lo que el edificador realice debe de ser tan sólido como el oro, la plata o piedras preciosas, al punto que pase la prueba del fuego, porque a estos, a los edificados les va a venir pruebas, y ese trabajo que hemos hecho deben de pasar, esos creyentes deben de pasar la prueba del fuego. 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, porque el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Creo que, aunque la palabra es clara, voy a dar un poquito de comentario. El pastor está edificando, vamos a decir, porque esa es su responsabilidad como pastor. Y entonces, él, si edificó oro o plata o piedras preciosas, el fuego no las va a destruir. Pero si en su edificación, para hacer crecer su congregación, edificó hojarasca, eso es así, algo seco y voluminoso, el fuego va a quemar todo eso. Dice, el fuego hará la prueba. Yo creo que el detalle era importante. La recompensa, el pago del edificador. Estamos viendo la edificación bajo el lado del edificador, bajo el lado del pastor. Y estoy diciendo que la recompensa, el pago del edificador, depende de la calidad con que edificó. Depende de la calidad con que edificó. 1 Corintios capítulo 3, Pablo trata muy profundamente esto. 1 Corintios 3, 14 al 15, dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, porque decir verdad, la mayoría de todos nosotros solo somos sobreedificadores, recibirá recompensa. Si dice, si la obra permaneciera, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él empero será salvo, más así como por fuego. Es decir, él no tendrá recompensa. Sí será salvo si él solo no fue un buen enseñador. Ahora, si él no vivió, si él no fue edificado, también él se perderá totalmente. Pero vamos a decir que él solo le faltó enseñar, edificar. Pero él en su vida interior era un buen creyente edificado. Dice, así como por fuego. Él será salvo, pero no tendrá recompensa alguna. Hoy veamos la importancia de la edificación del lado del creyente. Veamos ahora qué pasa sobre el lado del creyente. Vamos a suponer que una persona aceptó, y esta suposición es la que sucede casi siempre. Vamos a suponer que una persona aceptó, como nosotros decimos, pero que por diversas razones, especialmente por el costo de la edificación, él no quiso, no se dejó edificar. ¿Qué le pasará a ese creyente? Él no dijo, no es importante, no tengo tiempo. Ya dijimos que aceptó, pero por diversas razones no fue edificado. Por supuesto que los de salvo, siempre salvo, no estarán de acuerdo conmigo, porque ellos dicen que con solo que alguien levantó la mano, ya sea para señalar una estrella, ya entonces esa persona ya es salvo, lo cual es una mentira bajo cualquier punto de vista. Para empezar, ese creyente no será sólido, es decir, sobre qué pasa cuando un creyente no es edificado. Para empezar, ese creyente no será sólido en su fe, y por lo tanto será llevado por todo viento de doctrina, y usted sabe que hay muchísimos creyentes llevados por todo viento de doctrina. Fíjese a dónde llegamos, que hay algunas tendencias religiosas que riñen hasta con
con todo, y por ejemplo, no sé qué decir, esa doctrina errónea de que el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo es mujer. Pero ya tiene seguidores, porque son gentes que no tuvieron ningún fundamento en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15, dice de la manera siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia, porque los falsos maestros y enseñadores son astutos y usan artimañas para enseñar el error. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Según San Pablo, la obra del edificador, que solamente llegó a madera, heno, hojarasca, esa obra, ese creyente, se quemará. Aquí la pérdida no solo es del edificador, sino del propio creyente. Dice que ese se quemará. Es más, yo pienso, y aquí están mis opiniones personales, yo pienso que la mayor pérdida será para el creyente que no fue edificado. El edificador solo perderá el pago, la recompensa, pero el creyente se perderá él por no haber sido edificado a la luz de la palabra de Dios. Sobre este asunto de la edificación, creo que al analizar esta parte estoy aplicándola y espero que me escuche con toda la atención que le sea posible. Si está haciendo algo, déjelo de hacer para que me escuche esta parte. Sobre este asunto de la edificación, creo que al analizar nuestra situación presente, y aunque yo no quiero ser vocero del COVID-19, yo no quiero estar hablando tanto del COVID-19, yo no quiero ser vocero de él. Debemos de llegar a la triste y lamentable conclusión que ni unos ni otros hemos hecho correcto el trabajo de edificación. Ni el que edifica, ni los creyentes no hemos edificado correctamente, no se ha hecho bien el trabajo. Ante esta crisis de salud, todos hemos demostrado nuestra falta de solidez en la fe. Todo lo que decimos es ojalá que el que más me va a cuidar, no cree eso, porque si creyéramos, estuviéramos seguros que no nos va a pasar nada y lo que nos pase va a venir porque Dios así quiso que pasara. Pero hablamos y decimos y todo eso habla de que no tenemos fundamento en la palabra de Dios. Ni nosotros los pastores, y perdónenme mis compañeros si algunos me escuchan, ni nosotros los pastores hemos edificado correctamente, ni los hermanos se han dejado edificar y el fuego nos está dejando al descubierto. Los creyentes, pastores y creyentes y miembros andamos escondidos y tenemos miedo a morirnos, cuando el mensaje de la palabra de un creyente edificado debería de ser otro, o la actitud de un creyente edificado debería ser otro. Resultados de la edificación, otro de mis apartados en este tema. El culto es para ser edificados. Resultados de la edificación. Los resultados de la edificación son visibles y tangibles. Sobre la edificación no se puede decir, es que yo estoy edificado por dentro. No, los resultados de la edificación se ven, son visibles y son tangibles. No solo son para el cielo, sino para la tierra. Y no solo son para el futuro, sino son para el presente. Los resultados de la edificación deben de verse hoy, deben de estar presentes aquí en la tierra. El primer resultado de la edificación es seguridad. Escúcheme bien. El primer resultado de la edificación es seguridad, que se origina en el interior, no es por fuera, se origina en el interior del creyente, pero se manifiesta en la vida práctica de ese creyente. Seguridad. El Señor Jesucristo habló de ese creyente y lo llamó prudente y lo vio esforzado y también lo vio seguro. Eso es lo que estoy diciendo, una seguridad, lo vio seguro. Y mire cómo lo describe.
San Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. San Mateo capítulo 7, versículos 24 al 25. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, hay que hacerlo, le compararé a un hombre prudente, porque cuando oyó la palabra se edificó. Ahora, ¿qué hizo ese hombre? Que edificó su casa, edificó su fe, edificó su creencia en los principios de la palabra de Dios, su casa sobre la roca de la palabra de Dios. Descendió lluvia, vino este coronavirus y vienen los chapulines y viene cualquier otra cosa y vinieron ríos y soplaron vientos y soplaron contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Esto es el resultado de tener edificación en la palabra de Dios. Somos seguros, somos firmes en nuestras convicciones. Por otro lado, San Pablo se describe con un creyente edificado y dice lo siguiente. Él piensa que era edificado y lo demostró en su vida. Romanos 8, 38 y 39 dicen de la manera siguiente. Romanos 8, 38 y 39 dice de la manera siguiente: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, podemos decir, yo he visto en las redes esos versículos, pero no es que los vivimos, no es que los creemos, porque lo cual dice él: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las convicciones que hay en un creyente edificado. De la misma manera, Pablo describe a una iglesia edificada en los siguientes términos. Allá era un creyente, aquí es una iglesia edificada. Este versículo lo hemos leído, pero lo repito hoy. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y ¿por qué tenían paz con todos los demás? Porque habían sido edificadas esas iglesias, andando en el temor, ya medio hablé de esto, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Una iglesia edificada está capacitada para estar en paz con todos los creyentes de la misma iglesia y con otras iglesias, y sus miembros pueden andar en el temor del Señor y pueden crecer integralmente y pueden ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Espero que hasta acá hayamos comprendido la importancia de la edificación, pero al final de esta predicación nos toca ver el gran obstáculo para que ésta se realice, el gran impedimento para que tanto la iglesia como el creyente sean edificados. A pesar de que todo está dado para que el creyente y que la iglesia sean edificados, la edificación tiene un gran enemigo. Yo llamo a ese enemigo el talón de Aquiles para la edificación, y yo espero que la mayoría comprendamos a qué se refiere ese asunto del talón de Aquiles, del punto débil que hay en todas partes, y en este caso en la edificación. Con este asunto del talón de Aquiles, quiero decir que hay un aspecto que hace difícil y que hasta imposible la edificación de los dos rubros, tanto del creyente como, del que edifica, y del creyente y de la edificación de la iglesia. Es imposible que hagamos el trabajo, que los creyentes se dejen edificar tanto individualmente como colectivamente. ¿Y cuál es ese punto débil que dificulta la edificación? ¿Cuál es ese punto débil? Se está preguntando. ¿Cuál será el punto débil que me impide a mí, que le dificulta al pastor la edificación? Ese punto débil es la voluntad del propio creyente. Es la voluntad del propio creyente. Aunque este asunto de la edificación, especialmente de la edificación bíblica y espiritual del creyente, originalmente toma la comparación de la edificación de una casa y hasta usa el calificativo de piedras refiriéndose al creyente, esas piedras, hablando de la edificación espiritual, tienen voluntad propia para decidir si quieren ser edificados o no. Y ahí está la gran dificultad. Tal como lo dije anteriormente, ya están establecidos los medios de edificación, entre los cuales cité 3.
y está probado y comprobado que estos medios son eficaces, son excelentes medios para dicho fin. Ya está probado, el Espíritu, la palabra, los ministerios son medios eficientes para edificar. Ya está probado. Sin embargo, esos excelentes medios se vuelven inoperantes, ineficaces, sin la voluntad del creyente, y realmente esto es lo que pasa en la mayoría de creyentes que no quieren dejarse edificar. Y es que la edificación del creyente tiene sus exigencias, tiene sus requisitos, tiene sus bemoles. A ese creyente que quiere ser edificado, se le tiene que poner la plomada, estoy hablando en términos bíblicos, espirituales, se le tiene que poner la plomada de la palabra, y dependiendo de la plomada y del nivel, esos son los medios que se ocupan en la construcción, se tiene que usar el cincel de la misma palabra para quitar todo aquello que esté fuera del plomo y colocar a ese creyente, no donde quiere. La mayoría de creyentes se colocan donde ellos quieren, sino se debe de colocar a ese creyente donde debe de ser colocado. Yo entiendo un poco de la construcción, y hay una piedra, hay un ladrillo, hay cualquier cosa que tiene y hay que volárselo para que la construcción quede bien. El creyente, cuando viene al Evangelio, viene como una piedra rústica. No me malentienda, no se moleste por la aplicación. Yo fui eso y espero estar en el proceso. Entonces, como una piedra rústica, la cual debe de ser labrada por la palabra de Dios para poder ser colocada en el edificio de la iglesia espiritual. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Finalmente vamos a volver al tema. ¿Recuerdan el tema? El culto es para edificar. Las razones son muchas. En primer lugar, porque los tres elementos establecidos divinamente para la edificación están presentes en el culto. Estamos yendo al tema propiamente. El culto es para edificar. Y estoy contestando, ¿por qué es para edificar? Porque todos los elementos se dan divinamente, los elementos establecidos para la edificación están presentes en el culto. ¿Recuerda sus elementos? ¿Los recuerda? El Espíritu Santo, la palabra de Dios y los ministerios. Esos están ahí presentes en el culto. Por eso es que el culto es adecuado para edificar. Especialmente el ministerio de pastor y maestro. Y estos tres elementos están en el culto con un solo objetivo. Y este es la edificación. El pastor no debe de ver el culto como otra cosa. La palabra llega ahí para ser edificada y el Espíritu Santo lo que quiere es edificar. En segundo lugar, el culto es para edificar porque todo lo que se hace en él, en el culto, debe de tener ese objetivo. En el culto no debe de hacerse nada que no tenga que ver con la edificación de la iglesia y del creyente. Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando con su corazón al Señor. Todo lo que se hace en el culto debe de estar dirigido a edificar. Es en ese sentido que el pastor, que es el responsable de la edificación, el ministerio del pastor, debe de tener cuidado. El pastor debe de tener el cuidado que todo lo que se hace en el culto debe de tener el objetivo de edificar. Es responsabilidad del pastor ver que aunque alguien haya dicho, hermano, que nosotros quisiéramos hacer esta cosita aquí, no, si no edifica, no debe de permitirse en el culto, porque el culto es para edificar. En tercer lugar, o la tercera razón por que el culto es para edificar, es que ahí están los creyentes que voluntariamente quieren ser edificados.
Como lo acabo de decir, la voluntad es el clavo o es la clave para ser edificados, y los que asisten al culto lo hacen en forma voluntaria. Yo no creo que nadie que va a un culto, a no ser un esposo que lo lleva la esposa a la fuerza o viceversa, o un hijo que lo lleve el papá, nadie va al culto a la fuerza, todos lo hacen voluntariamente, y como lo hacen voluntariamente, están aptos para ser edificados. Finalmente, el culto es para edificar por el ambiente, El ambiente del culto es de alabanza, de fraternidad, de humillación, de santidad, y por lo tanto prepara al creyente para ser dócil y así permitir al Espíritu Santo, la palabra y al pastor trabajar en su edificación. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra.